Buenas noches, queridos compañeros, compañeras, vecinos, vecinas, habitantes del planeta peronista que nos siguen en estas redes que están ahí en el Zócalo y que vamos poco a poco tratando de conformar una comunidad peronista y no peronista, porque el peronismo también le habla, se refiere y gobierna a los no peronistas, en temas que son bastante abandonados por la política argentina, bastante dejados de lado, y después tenemos que pagar las nefastas consecuencias al respecto, que son los temas de seguridad pública y dentro de estos las cuestiones policiales. En el episodio anterior tocamos un tema bastante opaco a lo que es la política argentina y a lo que ha sido el peronismo en el ejercicio del gobierno, que es el Servicio de Inteligencia de la Policía Federal Argentina. Policía que fue la policía, para decirlo en términos revividos recientemente, la Guardia Pretoriana del Poder Central en Argentina. Creada en el 43 formalmente, constituida como Policía Federal, aunque sea incipiente en el 45, con una ley orgánica actualmente vigente que es del año 1958, plena revolución libertadora, pero que desde los años 50, con un peronismo que le intentó dar a esa fuerza, a esa institución policial, un perfil de policía a cargo de los asuntos de la seguridad pública, porque el objetivo de Perón a través de la Policía Federal era desmilitarizar la seguridad pública y particularmente la exclusión del ejército, que él ya veía que era un ejército absolutamente antiperonista y un ejército reaccionario frente al peronismo. Y entonces fortaleció la Policía Federal Argentina y entre otras cosas creó un servicio de inteligencia policial que tomó forma en esto que se denominó después, ya durante la Revolución Libertadora, Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina. Una gran, hemos dicho acá, una Stasi de la Federal. ¿Por qué Stasi? Porque la Stasi era la policía secreta de la República Democrática Alemana en la época de la vigencia plena del Muro de Berlín y de la Guerra Fría, que era la policía política del régimen oprobioso, prosoviético de la Alemania del otro lado de la cortina de hierro. Es una metáfora que utilizamos para dar cuenta de que era, si vos querés, una Stasi, una KGB, digamos, en la Argentina, y que cumplió un rol muy importante a lo largo de todas las décadas que tuvo vigencia y que tiene, porque esto existe. Y esto es lo más gravoso, lo que más nos duele a nosotros, porque hemos formado parte de sucesivos gobiernos peronistas y estas cosas no las hemos tocado. No las hemos problematizado, no han estado en la agenda de las reformas necesarias en materia de seguridad pública. Volvemos a tener acá a nuestro querido compañero y amigo, ya conocido por todos, Nicolás Rodríguez Gámez, que ha trabajado esto en una tesis maravillosa que se llama De halcones a pluma, y quedaron pendientes muchos temas, por eso el compromiso que habíamos asumido de continuar con estas reflexiones al respecto, y acá lo tenemos nuevamente a Nico. Bienvenido, Nico. Gracias Marcelo por... Sos el primero que está 2 veces en este programa. Bueno, ahí... No sé si eso es bueno o es malo. Yo creo que es muy bueno, Nico, porque la verdad que el trabajo que has hecho es un trabajo excepcional de estudio, de indagación y de descubrimiento de información que colocada en una matriz interpretativa y analítica, como ha sido tu tesis, pero que has continuado en la profundización del tema, le da un sentido fenomenal. Está pendiente el libro, ¿no? Que yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para que esté en la calle. Es más difícil reescribir una tesis con formato libro que escribir un libro, me parece, pero bueno, vamos a hacer... Pero desde la finalización de la tesis a la actualidad has avanzado muchísimo, has conseguido mucho más información. Ustedes tienen que entender que estudiar estos temas en el campo de las ciencias sociales, que primero, digamos, para eso están las ciencias sociales, ¿no? Para poner luz a aquello que el poder oculta, pero lo otro es, nos metemos en los intersticios de las fosas del gobierno, de las alcantarillas de los gobiernos, de aquello que los gobiernos no quieren mostrar, que han utilizado. Nosotros hemos tenido ministros que se han valido de este servicio de inteligencia como un servicio propio, a veces un servicio contrastante con la propia CIDE, o sea que le hemos dado vida, lo hemos apuntalado desde los gobiernos peronistas, pero que esto es absolutamente incompatible con un régimen democrático. Nico,
sería bueno que retomemos lo que hemos abordado en el episodio anterior, dando cuenta de una matriz institucional de este servicio de inteligencia de la Policía Federal, que más allá de los nombres en la estructura orgánica que han tenido, tienen un formato más o menos semejante a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, decíamos el encuentro anterior que el diseño más perdurable para lo que es la coordinación federal, que es un poco el esqueleto, la estructura institucional en la que se insertan quienes egresan de la escuela de inteligencia con esta preparación y estas dotes de búsqueda de información, análisis y eventualmente, o en la mayoría de los casos creo, infiltración. Ellos no van a trabajar a una comisaría, o mejor dicho, no iban a trabajar a una comisaría, sí iban a trabajar o a una delegación de la Coordinación Federal o a una dependencia que, si miramos los nombres de esas dependencias, claramente podemos ver cuál es la preocupación institucional de esa Coordinación Federal en relación a la misión para la que eventualmente fue creada y en realidad para la que después ese gobierno de Onganía en el 58 la modificó y abrió el abanico de la posibilidad de hacer búsqueda de información respecto de grupos subversivos y cualquier otra persona que ponga en riesgo la seguridad del Estado, en vez de la misión original de hacer contraespionaje y contrasabotaje, que es la misión original y el sentido primario para el que la concibió Perón. Ahí, o sea, lo que vos estás diciendo es, cuando uno ve la evolución de la estructura orgánica de este cuerpo de informaciones que estaba inserto en Coordinación Federal, ve cuáles son sus funciones. Sí, claramente. La propia orgánica refleja ese conjunto de funciones. ¿Podemos verlo eso? Sí, miremos yo ahí traje una filmina que creo que estuvo el encuentro anterior, pero ahora, esa es la orgánica de la Coordinación Federal en 1958. Ahora vamos a hacer zoom en dos lugares específicos, que es donde cuando un integrante del cuerpo egresaba de la escuela y estaba en condiciones de ir a trabajar, iba a alguna de estas dos dependencias. La primera dependencia es a la izquierda de la pantalla. Ustedes ven lo que se llama Central de Inteligencia, que depende directamente de la dirección. Todo lo demás en la Coordinación Federal depende de la subdirección, típico de todas las policías. El director con una función más protocolar y la subdirección con funciones más operativas. En este caso lo mismo, pero el director de Coordinación Federal se reservaba una central de inteligencia. ¿Cuáles eran las preocupaciones institucionales de esa central de inteligencia? Ustedes lo pueden leer. Asuntos políticos, asuntos gremiales, información policial antidemocrática, asuntos extranjeros, delitos federales y seguridad. Cada uno de esos temas eran los temas que le preocupaba a la policía y, por supuesto, a la política o al gobierno de ese entonces, y en función de esos objetivos era que los integrantes del cuerpo salían a buscar información o eventualmente se infiltraban en alguna estructura política, gremial, estudiantil, periodística. Básicamente la infiltración iba con ese sentido. ¿Cuáles eran los otros dos lugares a los que podían ir a trabajar? Veamos la filmina siguiente. Ahí, haciendo zoom sobre la estructura de dirección, ahí tenemos exactamente los mismos nombres que estaban en la central de inteligencia replicado en la estructura operacional que dependía de la dirección, de la subdirección. Ahora, perdón, Nico, qué sofisticado, ¿no? Era todo un gran aparato de inteligencia. Sí, pero además, esto es muy raro, yo creo, porque en 1958 se publica un decreto público y un decreto secreto, el régimen de Onganía, para digamos... 58 no. 58 estamos hablando de Aramburu. Perdón, Aramburu. Cuando se publica esto, se saca una norma pública y una norma secreta. Bien. La norma secreta dice que esto que estamos viendo tenía que ser secreto. Ahora, no sé por qué, está en el boletín oficial público. Mirá. Esto no tenía... ¿Se les chispoteó? La verdad que desconozco, pero esto no tenía un sentido, esto no podía haber sido público. Porque aparte,
cada raviol, asuntos políticos, asuntos gremiales, tenía un área, digamos, si se quiere, administrativa de despacho, como todas las demás. Cada raviol tiene un área de despacho, pero cada raviol tiene un área de inteligencia, y ahí se profundiza aún más y se detalla aún más las tareas. Por ejemplo, asuntos políticos. ¿Qué le preocupaba como objeto de inteligencia? Movimientos políticos, seguridad y búsqueda. Asuntos gremiales. ¿Qué había que salir a buscar? Movimientos gremiales, movimientos estudiantiles y un área de búsqueda. En información policial antidemocrática, ¿qué había que salir a buscar? O a que había que salir a infiltrar movimientos extremistas de izquierda, movimientos extremistas o de extrema derecha y un área de búsqueda. Asuntos extranjeros. ¿Sobre qué se hacía inteligencia? Sobre colectividades, sobre traductores, sobre Latinoamérica, sobre anglosajones, sobre prosoviéticos, migraciones, embajadas y consulados, asociaciones, cultos no católicos y logias y un área de búsqueda. Digo, acá hay un nivel de detalle de la preocupación institucional que es muy rico. Digo, y todas estas tareas eran objeto de búsqueda de información. Y después sigue delitos federales, ¿no? En el desagregado. Delitos federales, movimiento siniestral, economía, control de agencias, control de armas y explosivos, asociaciones, delitos federales especiales. Cada raviol tenía como muy detallada su preocupación institucional. ¿Estamos hablando de 2.000 integrantes aproximadamente? Yo creo que menos. 1.000. Para mí 1.000. Ya en ese momento, digamos, de apogeo de la Guerra Fría. 3 tipos de personal. Digamos, agrupación A, agrupación B y administrativos. En ese momento eran C. El A era de búsqueda, o sea, el que salía a buscar información a la calle y se infiltraba eventualmente. El B era de análisis y el C, el de apoyo administrativo. Bien. Nico, ¿esto se mantuvo hasta cuándo? Lamentablemente no tengo manera de saber cuándo corta esto, porque las normas se vuelven paradójicamente cada vez más oscuras. En vez de tener, producto del avance democrático, en vez de tener cada vez mejores normas y más públicas, este dispositivo se vuelve cada vez más oscuro. Pero por lo menos yo la última orgánica completa que tengo de la Coordinación Federal es del 96, producto de algún pedido de información en la causa Amoroso, cuya infiltración duró del 92 al 2000. En esa orgánica, más o menos, los ravioles que acabamos de ver son los mismos, ya en democracia. Ya en democracia. O sea, siguió funcionando. Algún retoque cosmético para que no te des cuenta que en vez que la preocupación fuese asuntos políticos, ahora no recuerdo exactamente con precisión el término, pero modificaciones terminológicas, pero el sentido y la preocupación de... Es bastante análogo, Nico. Si vos ves, por ejemplo, el desarrollo de lo que fue la DIP, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, más o menos sigue esta misma lógica en ese mismo tiempo. Protección del orden constitucional. Ahí está. Para la defensa, digamos, la justificación de todo esto era para defender al régimen democrático. Claro, como queremos saber en qué andan los movimientos de izquierda o los movimientos o algún partido político, sindicatos, estudiantes. El objetivo es la protección del orden constitucional. Ese es el encubrimiento, la cobertura para seguir haciendo lo que se hacía desde el 58. Bueno, pero fallaron cuando intentaron asesinar a la vicepresidenta, ¿no? En el marco de un complot político con clarísima protección judicial. Hay 2 componentes del intento de asesinato a la vicepresidenta en el 2022 que están fuera de la agenda de la causa judicial. Uno es todo lo que es el componente político que está detrás. La justicia se encargó de cortar la posibilidad de escalar en las responsabilidades políticas de ese magnicidio y hacernos creer de que estos copitos medio marginales pudieron llevar adelante semejante operación. Y la verdad que la operación política que estuvo detrás fue bastante experta en el sentido de elegir a estos marginales para hacer creer de que se trataba de algo de menor porte, cuando en realidad, reitero, fue un magnicidio de alta envergadura. Y detrás tenemos una justicia que encubre todo esto, que es la justicia del poder. La verdad es que la intentaron asesinar y no hubo servicios de inteligencia que dieran cuenta de esto. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, Nicolás participó del proceso de elaboración de la orgánica
de la AFI, de la Agencia Federal de Inteligencia, que nosotros hicimos en el año 2015 por solicitud de la presidenta Cristina Kirchner, y con Nicolás participamos dentro de la AFI, en el diseño de la AFI, que se reflejó públicamente en el decreto 1311 del año 2015, y allí teníamos un raviolcito que tenía que ver con la producción de información y análisis de lo que era complots y lo que era acciones contra el poder político democrático. Porque tiene que ser investigado eso, porque son delitos complejos que atañen a lo que es la vida institucional democrática. Todo gobierno democrático cuenta con una estructura de información y de inteligencia para tratar de detectar, de dar cuenta de movimientos que tienen como objetivo fundamental, por derecha o por izquierda, no importa, digamos, desestabilizar el régimen democrático. Y en la vida institucional del 83 en adelante en la Argentina ha habido muchos ejemplos de ello, por el lado militar, por el lado civil, por lo que sea, y eso se desarticuló. Y se desarticuló durante el gobierno peronista de Alberto Fernández, entre otras cosas. Con lo cual, evidentemente, hay una indisposición a esto. Pero acá estamos hablando de inteligencia política, ¿no, Nico? Sí, sí. Contanos, en todo ese periodo, ¿qué inteligencia se hacía en el cuerpo de informaciones de la Policía Federal? Sí, a mí me parecía que podía ser ilustrativo hacer como una reconstrucción cronológica de algunos casos que se van dando a lo largo de los años, pero que siempre en el imaginario, producto por ahí de los tiempos que vivimos o de la experiencia tan traumática de la última dictadura militar, siempre tendemos a llevar nuestra memoria a el periodo 76-83 como si ese hubiese sido la dictadura el periodo, militar. Claro, de mayor recrudecimiento de este tipo de tareas. Y en realidad, digo, sin quitarle dramatismo y seriedad a los alcances de la última dictadura militar, a mí me parece lo interesante es, particularmente para toda la Policía Federal, no dejarse engañar porque realmente esto viene de mucho antes. La estructura orgánica de la Coordinación Federal que acabo de mostrar es una prueba, pero hay un conjunto de casos que empiezan bastante antes que en el 76, por ponerle un... ¿Podés narrar algunos de ellos? Sí. También quería aclarar que la verdad que todo esto que voy a contar está sacado... Quería contar un poco la trastienda de esto de dónde sale. Yo la verdad no tuve la posibilidad de hablar conocí un solo, personalmente, mano a mano, conocí un solo pluma, como se dice en la jerga, una vez en un cruce en una oficina. Y yo sabía que él era miembro del cuerpo hoy de inteligencia criminal, no sé si él sabía quién era yo, pero digo, yo no tuve la posibilidad de entrevistar a nadie. Todo lo que estamos contando acá es producto de una investigación que, digamos, se hizo un par de preguntas y la mayor parte del acceso documental es público. Todas las normas que estuve mostrando sobre lo que estuvimos hablando está sacada del boletín oficial. Y después, la trastienda de, bueno, a quién infiltraban, por qué, alguna anécdota, algún caso gracioso, el caso que conté el otro día de los documentos militares en Bariloche que fueron a buscar a La Pampa los integrantes de la Coordinación Federal. Todo eso está sacado de archivos que van quedando en los intersticios, como decías vos, del Estado, de la administración pública, particularmente causas judiciales, donde se piden legajos de a montones, y seguramente no se los lea porque ahí se dejan ver un montón de, por lo menos, hipótesis delictivas. Y después, adentro de esos legajos, hay, administrativamente, todo dispositivo que se dice o que se propone ser secreto tiene unos mecanismos de seguridad. En el caso de la Policía Federal, yo creo que son bastante buenos. De hecho, creo que hubo alguna referencia, está la serie de Yossi, pero no hay muchas referencias a la existencia de este dispositivo. Pero ellos tienen una serie de mecanismos para que quien lea, por ejemplo, un legajo no se entere. No puede asociarlo a todo este esquema. Claro, no puede asociarlo a este esquema, ni lo puede asociar con hechos de la realidad, ni con órdenes operacionales para hacer tal o cual cosa. Digo, yo no encontré nunca hay un solo documento en una causa judicial donde aparentemente está la orden operacional que se le dio
a José Pérez para que se infiltre en la colectividad judía. Yo lo vi, pero no lo tengo en mi poder. Vi ese documento, que es la única vez que vi que un superior de la Federal le dio una orden a alguien para que se infiltre. Pero después no, yo nunca me crucé más con ese tipo de documentación. Entonces, en un legajo, uno tiene algunos recursos como para enterarse. Bueno, por ejemplo... Es una suerte de trabajo arqueológico, ¿no? También. Sí, de mucha lectura. Lo que pasa es que una vez que uno leyó 10 legajos, ya sabe dónde está, digamos, la materia prima de la que nutrirse para conocer. El primer elemento para conocer dónde estaba la persona sobre la cual uno está leyendo es los destinos. Pero después hay dos insumos para enterarse de cuestiones más operacionales. Una es las evaluaciones. En general, los evaluadores, o sea, los superiores de este tipo de personas, eran bastante bichos para ocultar las tareas que desempeñaban. Ahora, cuando la evaluación quería ser muy elogiosa o entraba un poquito en detalle, ahí se podía ver algún intersticio de cosas que ahora vamos a leer. Y después, el otro insumo es cuando había una sanción y el damnificado recurría. Entonces, lo sancionaban por la falta de celo en tal destino o en tal observación que tenía que hacer en la Facultad de Filosofía. Bueno, el sancionado recurría y decía, no, pero si vos me mandaste a hacer esto y yo me fui un ratito porque estaba siguiendo un compañero... Bueno, ese tipo de infidencias... La contestación, la adversariedad... ese tipo de infidencias permite conocer algunas de las cosas de las que estamos hablando. Si no, realmente estamos hablando todavía de una cosa completamente opaca. Vos sabés que hay investigadores en el campo de las ciencias sociales que cuestionan como fuente importante para estas cosas las causas judiciales. Me hacen reír los soquetes. Claro. Pero bueno, sigamos. Entonces, bueno, yo quería traer como un par quería hacer como una cronología por año de algunos casos. En el 68 encontré en un legajo 3 hechos de los que, digamos, en función de esto que acabo de contar. El primer hecho es una sanción. Y en esa sanción, el motivo de la sanción reza. Motiva la sanción el hecho que, habiendo sido afectado el causante a un servicio de información, servicio de observación en la Facultad de Ingeniería, solicitado por la División Asuntos Gremiales, que acabamos de ver en la orgánica, al ser controlado por el suscripto fue sorprendido alejado del lugar sin causa justificada. Para traducirlo, lo habían mandado a espiar a la Facultad de Ingeniería, probablemente como alumno, y cuando la autoridad fue a controlar a ver si estaba ahí, el tipo no estaba. Y por eso lo sanciona. Bien. Evaluación de un superior a un subordinado. A un subordinado. Numerario, que lo describe así, y le pone una nota. Numerario de la Central de Búsqueda, actualmente en servicio de observación en la Facultad de Filosofía y Letras. Desempeña en forma excelente su cometido, tanto en lo que concierne a la labor informativa en sí, como en la identificación de aquellos estudiantes que cumplen un rol preponderante en la campaña de agitación en que se encuentran empeñadas las distintas agrupaciones extremistas que actúan en la citada Casa de Estudios. ¿68 esto? Año 68. Digo, para no comerse el caramelo de que en la esto dictadura... Con la dictadura. Claro. Con la dictadura del 76, ¿no? Exacto. Estábamos hablando de la dictadura de la Revolución Argentina ahora. Ese mismo año, hacia fines de año, en noviembre de ese año, hay una sanción con días de arresto por un servicio de vigilancia mal ejecutado en las sesiones del 12º Congreso Panamericano de Ferrocarriles. O sea, los tipos estaban de todos lados. Digo, no era que estaban en la facultad. Congreso Panamericano de Ferrocarriles. Mandaban a alguien. Digo, peculiar, año 68. Otro país, por supuesto. Claro. 1971. Hay un infiltrado en Telam como periodista diplomático. Hay todo un dimes y diretes en torno a una sanción porque aparentemente en una reunión de embajadas en Ezeiza el personal involucrado acá en la sanción devela que es policía y por eso lo sancionan. Tampoco está... Después ese santeado, no está muy claro. Uno después pierde como el detalle de qué es lo que terminó pasando, pero hay como una cosa controversial en
En la sanción no hay sumario, porque sumarios leí muy pocos. Después tengo el caso... Otra cosa que me gustaría aclarar, que es más metodológica, pero me parece que vale la pena, es... yo solo, en mi investigación, solo di nombre y apellido de personas que tomaron estado público, que fueron luego condenadas por la justicia. Cuando leí legajos que eran secretos y las personas respecto de las cuales yo estaba leyendo no se conoce su pertenencia al cuerpo, yo opté en la investigación por emplear seudónimos o iniciales para evitar su identificación. Una suerte de respeto a la condición de secreto de estas personas, que uno puede estar a favor o en contra, pero digo, están insertos en un esquema institucional. Es una buena decisión. Pero metodológica. Están insertos en un esquema institucional que no les es ajeno, pero les excede. Por supuesto. Los tipos son empleados de un lugar y los mandan a hacer cosas. Esto está vigente, no culpa de ellos. La responsabilidad no es de ellos. Claro. Acá hay una decisión de las cúpulas policiales y particularmente de los gobiernos políticos. Por eso, sí. Quería recalcar esto porque digo, acá estoy contando por ahí pormenores de cosas que están en legajos, pero no les va a resultar posible a quien lea mi trabajo reconstruir a quién estaban sancionando. Perfecto. Muy bien. Porque oculté cuando la persona no tomó estado público. Bien. O la identidad de la persona no tomó estado público. Este caso es interesante y es muy peculiar. Una persona en su legajo figura como infiltrado en el PRT-ERP de Córdoba en 1973. En 1978 es detenido, puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, los detenidos PEN, que se denominaba en el Pluma, es detenido por la dictadura. Durante 4 meses. Bien. Lo sancionan y le impiden ascender. Porque fue detenido. Pero el tipo recurre y dice, pero ¿cómo me van a impedir ascender porque no estuve y yo si estaba preso? No cuenta, digo, qué es lo que pasó, no me puedo enterar, no nos podemos enterar. Eso, sí, es increíble, no nos podemos enterar, pero cabe suponer que el tipo dos se opciones. Comió 4 años. No, 4 meses. 4 meses o aceptó, detenido. O aceptó ir detenido para ocultar su condición. Obvio. O aceptó ser detenido para saber qué estaba pasando adentro de la cárcel. Digo, no lo sabemos. En cualquier condición estaba cumpliendo su rol. Pero claro, estaba cumpliendo su rol y él se queja en su legajo, estoy con el tiempo, digamos, de permanencia en la jerarquía para el ascenso, déjeme ascender. Y no lo ascienden. Pero la identidad de la persona está dentro del listado de personas detenidas del PRT-ERP en un decreto, digamos, público, donde los detenían y los ponían a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Qué interesante. Después, 1975. Sigo en un periodo predictadura. 1975 es digamos, prácticamente lo mismo, pero está el caso de un infiltrado en la Dirección Nacional de Migraciones que reconoce haber participado en control de ingresos en Aeroparque, Ezeiza y terminales de ómnibus como integrante de la como infiltrado en migraciones. Después también hay un infiltrado en el 75 en la Federación Juvenil Comunista. No golpes, perdón. Y también hay un infiltrado en el Banco Nación. Mirá vos. Y después, esta es otra que he encontrado. Yo creo que habré leído ya unos 70 legajos aproximadamente. Este tipo de notas las encontré en algún lugar, en alguna ocasión. No es una sola vez, lo habré encontrado unas 3-4 veces. ¿Qué pasa? Los infiltrados, a pesar de estar infiltrados, tienen una pertenencia institucional y tienen que cumplir una serie de requisitos para seguir, digamos, progresando en la carrera policial, por llamarlo de alguna manera. De su cuerpo. Claro. Para eso tienen que hacer cursos de ascenso. Esos cursos de ascenso digamos, eran demandantes, o sea, eran con carga horaria. Entonces, muchas veces los superiores mandaban una nota al jefe de policía, el jefe de la coordinación mandaba una nota al jefe de policía solicitando se exceptúe a tal persona porque estaba cumpliendo un servicio externo para evitar que se ponga en riesgo su condición de infiltrado. Pero en el 75 hay una nota donde un superior le solicita al jefe de policía que el infiltrado no haga el curso de ascenso
por estas razones. Porque la escuela está ubicada cerca de un nosocomio y de la Facultad de Filosofía. Y como está infiltrado en sectores estudiantiles, lo pueden llegar a reconocer. La escuelita estaba en la calle Urquiza, la facultad que estaba cerca de la Facultad de Filosofía, y el nosocomio es el Ramos Mejía. Pero había toda una preocupación porque no se conozca la identidad de un infiltrado, seguramente en la Facultad de Filosofía. En el 76 hay un caso interesante en Rosario. Enero del 76. Su profesión de ingreso al cuerpo entra con 35 años. Ya raro, porque en general ingresa grande ya. Sí. De profesión taxista. Bastante ideal para la búsqueda de información. Sí. Infiltrado en Montoneros en Rosario. Porque la conducción de Montoneros de Rosario lo empezó a chequear y empezó a preguntar por su eventual pertenencia a algún servicio de información, trasladan su familia a la ciudad de Buenos Aires. Y en ese marco, el jefe de la delegación Rosario le escribe una nota al jefe de la Policía Federal. Leo. Solicito al señor jefe se contemple la posibilidad de poder remitir a esta delegación, a la delegación Rosario, el pase de otros auxiliares de inteligencia, los cuales son imprescindibles para los trabajos especiales de infiltración en distintos medios, entre paréntesis, estudiantiles, políticos y subversivos. Considerándose de suma importancia y sobre todo la infiltración en el medio estudiantil por existir en esta ciudad de Rosario casi la totalidad de las facultades, siendo la de mayor importancia la de Filosofía y Letras, lugar propicio para la iniciación política y posterior participación directa en las distintas corrientes de ideología de corte izquierdista, como así también para efectuar trabajos especiales de chequeos o averiguaciones con la correspondiente cobertura de otros medios. Dejo constancia que durante el año 74 y 75 en esta ciudad trabajaron en esas tareas 2 auxiliares de inteligencia, quienes salieron de pase hacia la capital federal por razones de seguridad física, hallándose a la fecha esta delegación sin elementos de esta índole. Claro, claramente. O sea, tenemos el reconocimiento. Montoneros también trabajaba, ¿no? Digo. Claro, pero está el reconocimiento de un jefe de delegación de mandame más porque son fundamentales para mi labor. Y ya me tuve que desprender de 2 y perdí ese insumo. Año 75. Otra evaluación y descripción de lo que hacía otra persona en Rosario. Este caso es el caso de Langlois o Langlois. Es el único legajo que creo que pude ver completo a color de un integrante del cuerpo. Los demás yo creo que en alguna parte estaban testados o limpiados. La cobertura de Langlois era vendedor de repuestos para tornos en una empresa de Venado Tuerto. Langlois era el pluma. Sí. Y fue mandado a Rosario con la cobertura de ser vendedor de repuestos para tornos de una empresa de Venado Tuerto. Él cuenta su superior. Luego de haber visitado más de 50 talleres y hospedándose en horas nocturnas en una pensión de estudiantes en Uriburu y González Castillo, 2 calles de Rosario, haciéndose pasar en horas diurnas como estudiante de la Politécnica, con credenciales hechas a tal efecto por los servicios especiales de la zona, fue así como un almacenero de la zona le comentó que posiblemente funcionaba desde hace 5 meses un taller de tornería que era nuevo en la zona. Ese dato que le pasó el almacenero dio la pauta para que Langlois vaya a ver ese lugar para intentar venderle repuestos. Los movimientos le parecieron sospechosos. Para hacerla corta, en toda la averiguación, Langlois logró detectar la imprenta del ERP a nivel nacional. El almacenero, un buchón. Sí. Bueno, por ahí dijo que era un torno, capaz que lo dijo, digamos, de manera oculta, capaz que fue una punta, no sabemos. Pero ese tipo de tareas, acá ya hay también un elemento hay falsificación de documentos. Hay un área específica que falsifica credenciales para infiltrarse. Y termina descubriendo la imprenta del ERP, termina descubriendo a todos los integrantes de la casa donde estaba la imprenta,
y se produce un operativo donde fallecen todos. Un enfrentamiento armado. Sí, los miembros del Ejército y Policía Federal. Otro integrante que fue descubierto hace... Uno de los descubrimientos más recientes por el programa Verdad y Justicia, que hace una encomiable labor en la identificación del El programa Verdad y Justicia es un programa que se crea en el año 2007 para intentar desde el Poder Ejecutivo llevar adelante investigaciones que apuntalen lo que eran las causas de lesa humanidad, las causas judiciales, la revisión judicial del pasado en delitos de lesa humanidad. Ese programa surge de una conversación que habíamos mantenido con el CELS y con el presidente Néstor Kirchner, porque habían aparecido algunos hechos de amedrentamiento, de presión sobre testigos, y me acuerdo que en una conversación extensa que yo tuve con el presidente Néstor Kirchner, le dije: nosotros somos el Estado, no podemos permitir que esto ocurra, no somos militantes que estamos en la calle luchando por el esclarecimiento del terrorismo de Estado, sino que ahora gestionamos el aparato de seguridad del Estado, estamos arriba de ese aparato de seguridad, tenemos que dar cuenta desde ese lugar de estos acontecimientos, y ahí se decide crear ese programa Verdad y Justicia. Yo estuve al frente del mismo el primer año, y al final después no se le dieron los recursos que se necesitaban, pero sí quedó funcionando como una usina de análisis de las causas que aportó enormes investigaciones y datos para investigaciones judiciales al respecto. A eso se refiere Nico. Mi homenaje y agradecimiento a Vivi y a Juan, que trabajan ahí, que me ayudaron un montón. Y Héctor, ¿no? También estuvo ahí trabajando algo. Sí, pero puntualmente en el marco de mi investigación. Los que me ayudaron, lo quiero decir públicamente, Juan Belander y Vivi Bewan, me ayudaron un montón, con mucho material y mucha colaboración. Pero el programa identifica a una persona que había sido muy buscada porque en los testimonios daba... no había muchos indicios sobre quién podía ser, pero era muy brutal al momento de torturar. Y aparentemente era un experto torturador, especialista en montoneros. Esta persona era llamada Tordo 1, como seudónimo en el Campito. Campito, uno de los 4 lugares de tortura y centros clandestinos dentro de Campo de Mayo. Dentro de Campo de Mayo. Accedí al legajo. El legajo tiene 3 hitos que irritan un poco porque ocurren en democracia. En el 2001... esta persona Villanueva, estuvo acá, está muerto. Fue identificado en el 2014 y falleció antes de ser condenado. En 2001, según su legajo, fue designado y estuvo a cargo de las palabras alusivas al 51 aniversario del Cuerpo Federal de Inteligencia, y también fue designado como subdirector de la Escuela Federal de Inteligencia el 20 de noviembre de 2001. En plena democracia, un tipo con estas características ocupaba un lugar institucional y además estaba a cargo de unos festejos alusivos del cuerpo. En el 2012 es designado como integrante de la Comisión Permanente de Festejos del Cuerpo de Federal de Inteligencia. Seguían festejando el cuerpo. Y Villanueva era integrante de una comisión permanente. Y en 2003 fue candidato... Estamos hablando del experto torturador. Sí. Y en 2003 fue candidato a intendente de Vicente López por el Frente Popular Bonaerense, con vínculos con el ex Modín. Claro. O sea, una persona que en los 70 desarrolló unas tareas operacionales bastante particulares, logró insertarse en la democracia institucional y políticamente de una manera, muy peculiar. Y que se muere, sin haber pasado... No, sí, fue detenido, fue reconocido en una foto poco tiempo. Pero tuvo muy poco tiempo detenido. Sí. Y tampoco no declaró ni dio ningún detalle de las labores que había cumplido. Esto también nos da cuenta, Nico, de todo lo que todavía se puede hacer en materia de esclarecimiento de lo que fue el terrorismo de Estado, el genocidio de la última dictadura militar. Sí, justo, mira, viene un caso acá que tiene que ver con lo que creo que es el sentido de tu comentario. En el 2000, cuando Néstor Kirchner decide abrir la ESMA con Juan Cabandí al lado,
Se conoce, digamos, en detalle la historia de Juan Cabandier, o por lo menos yo la conozco un poco más, toma estado público, su caso, su familia, su historia. Pero me quedó ahí como, bueno, sí, Juan Cabandier, apropiado, nacido en cautiverio. En cautiverio, sí, sí. Googleando, digamos, tratando de hacer un poco de arqueología cuando estaba revolviendo la nada misma, cuando estaba empezando la investigación. Este fue el caso que a mí me abrió los ojos de decir, tiene que haber muchos casos en dictadura. ¿Por qué? Porque Falco, el apropiador de Juan Cabandier y su hermana, era un integrante del cuerpo. Qué interesante, a ver. Su cobertura era como visitador médico. También una excelente función de búsqueda de información. O sea, eso le daba un recorrido, digamos, de la vida diaria muy interesante de flujo de información. Pero según testimonios de Juan y de su hermana en la causa que lo condena, él había reconocido en su familia que él participaba de controles en los estadios durante el Mundial 78 para identificar gente y en subtes para marcar personas que debían ser detenidas y puestas y llevadas a centros clandestinos. Pero un poco en línea con lo que estabas diciendo antes, a Falco seguramente se lo condenó por apropiador, pero en el expediente quedó en la oscuridad. Yo creo que ni Cabandier sabe, digamos, la trastienda de por ahí el recorrido institucional de su era apropiador. Pluma. Su apropiador fue Pluma. Pero judicialmente no hay una sola pregunta de usted en qué marco institucional trabajaba, en qué dispositivo, por qué hacía lo que hacía, por qué buscaba información. Hay una incomprensión política, legislativa y judicial respecto de esto. Y en una investigación judicial es clave saber, para imputarle hechos a alguien, es clave, digamos, conocer la trastienda del hecho en sí, pero también el andamiaje institucional en el que se movía esa persona. Ahí hay dos deudas pendientes. La deuda pendiente de la democracia argentina respecto de estos asuntos, es decir, hay mucha información sobre la represión dictatorial, pero no se han hecho análisis institucionales dentro de la revisión judicial del pasado, del verdadero rol de las policías en el aparato represivo montado por las Fuerzas Armadas. Sí, con un sentido académico, pero también con un sentido de responsabilidad, digamos, jurídica. Me refiero en primer lugar institucional, Nico. Después académico. Nosotros tenemos el deber de, en la vida académica, de llevar adelante estas investigaciones, aunque le duela al poder político, aunque le duela a un montón de compañeros y compañeras. Sin duda, pero mi impotencia es, te la agarrás. Falco es una persona que sí, digamos, que sin duda merece todo el reproche penal de nuestro, digamos, andamiaje jurídico. Ahora, ¿es culpable solamente Falco? Digo, el jefe de Falco, porque en general, en las investigaciones judiciales de esta época, se agarraba y se culpaba al último de eslabón y por ahí al que figuraba como jefe de la coordinación, que fueron dos en toda la dictadura. Pero acabamos de ver la cantidad de ravioles que hay la cantidad de estructura orgánica que hay entre el que estaba infiltrado y el jefe de la Policía Federal. Y se lleva la marca. A ver, digamos, que en el año 83, 84, 85, 2000, 2001 no sepamos eso está bien, pero después tampoco desde nuestros gobiernos, pese a que algunos ya advertíamos de la presencia de este cuerpo de informaciones durante los últimos años, tampoco hubo un esfuerzo por parte de los gobiernos peronistas para poder dar cuenta de esto. Esto es grave, Nico, es grave políticamente. Creo que tenemos una deuda pendiente en el ámbito académico para empezar a investigar estas cosas en clave de entender realmente las estructuras represivas, cómo se ordenaban, cómo se organizaban, y esto que vos señalás que es fundamental, estas estructuras que operaron plenamente y de una manera determinada durante la dictadura militar, se constituyeron un par de décadas antes.
con la lógica que después la dictadura, digamos, utilizó y puso al servicio de un esquema represivo que tenía una envergadura distinta de la conocida hasta ese momento. Es decir, es interesante ver esto. Las cosas no empiezan en la dictadura, pero tampoco terminan en la dictadura. Nosotros en la democracia también seguimos conviviendo con esto, porque el cuerpo de informaciones de la Policía Federal, la Stasi de la Policía Federal, hoy llamado Cuerpo de Inteligencia Criminal, sigue estando vigente hoy en día. Sigue estando vigente hoy en día. Y sigue operando a través de infiltraciones que son ilegales dentro de lo que es el plexo normativo institucional democrático. Y nosotros tenemos compañeros y compañeras que forman parte de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Actividades y Organismos de Inteligencia, y claramente tenemos que dar cuenta de esto. Este programa tiene que ser visto por estos compañeros y compañeras para tomar cuenta de estos asuntos, porque si no estamos jugando el jueguito de la derecha. Y nosotros no podemos jugar en estos temas el jueguito de la derecha. Y si ha habido compañeros y compañeras que utilizaron este conjunto de instrumentos y se valieron de él políticamente, podríamos revisarlo políticamente, no es el momento, pero sí tenemos que dar cuenta de una revisión institucional de estas cosas para que cuando volvamos a gobernar, estos aparatos no sigan vigentes, tengan que ser reformados, se le ponga blanco sobre negro. Pero también nos queda mucho para investigar del desempeño de estos cuerpos durante la dictadura. Nico. Dos casos más que creo que nos van a irritar un poquito. ¿Nos van a hacer enojar? Sí, ¿no? A mí me duele, digamos, a mí me irrita. Sí, duele. Me irrita porque, digo, esto no se conoce, pero tampoco... hubo esfuerzo para se desactivó. conocerse. No, y además tampoco, o sea, esto tiene que estar desactivado de alguna manera, tiene que tener un cauce institucional diferente. 1979, dice el legajo de un integrante del cuerpo: asignado a la custodia durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que duró prácticamente todo el año 1979. Vos fijate el alcance de estos tipos, estaban donde había que estar. Estaban donde había que estar. 1998. Este también es un caso. Este es un caso raro. Luego de haberse acogido al retiro voluntario en 1992, la persona sobre la cual yo leí el legajo es reincorporado para prestar servicios a cargo de la jefatura de Superintendencia Interior, lo que antes era Coordinación Federal, después fue Seguridad Federal y en democracia fue Seguridad Interior. Se acoge al retiro voluntario en el 92. Es reincorporado en el 98. ¿De qué manera es reincorporado? En la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Servicios de Seguridad e Inteligencia, que es la bicameral que creó la 24059, que después reformó la 25550, y de bicameral de Seguridad e Inteligencia transformó en bicameral solo de inteligencia. Pero, o sea, tenemos otro que lo traen de vuelta y lo mandan para infiltrar la bicameral de inteligencia en el Congreso. Debe haber ahora, ¿no? También en la bicameral. Yo creo que sí. Tiene que haber varios plumas. ¿Por qué no habría? Adentro. O sea, ¿por qué perderse la oportunidad ¿Varios de saber? o varias? ¿Por qué perderse la oportunidad de saber qué se habla ahí? Por supuesto, claro. Entonces, bueno, tío, esto, 98. Es interesante ver esto, ¿no? Cómo se lleva la marca de las posiciones críticas sobre la inteligencia ilegal, la CIDE, después la AFI, pero no esto. Pero además, digo, averigüemos quién es, saquémonos la duda de lo que puede haber hecho, resolvamos el caso, pero no perdamos de vista que esa persona fue mandada ahí por alguien y pertenece a una estructura... Fue mandada por alguien en el marco de un gobierno democrático. Seguramente, y con una preocupación institucional muy puntual que digamos, no debería ser tan difícil saber. La otra pregunta, saber. Nico, ¿qué se hacía con toda esta información? ¿Terminaba solamente siendo utilizada por el jefe de policía o había algo más al respecto? Bueno, esa es la deuda. El único recurso que tenemos ahí es el testimonio de Pérez en el libro de Lewin y Lutsky, que él dice que los reportes se hacían in voce en frente a filtros, digamos, frente a responsables de los que se infiltraban, pero que y había algún tipo de reporte escrito, pero yo, la verdad, en todo este tiempo nunca pude acceder a documentación que dé cuenta de informes.
Lamentablemente, digamos, esa es una deuda de mi investigación o una frustración de no haber podido nunca acceder a ese tipo de cosas. Quizás deba la Comisión Bicameral de Seguimiento de estos temas iniciar una tarea de investigación sobre la existencia de este cuerpo, ¿no? Porque después de este programa, el silencio es cómplice. Sí, y además está claro que documentación, digamos, hay. Vos pudiste desde un lugar de marginalidad frente a esta institucionalidad. Yo no entré a ninguna dependencia de la Policía Federal. Nosotros como equipo de investigación y político, del que vos formaste parte, nunca tuvimos vínculo con la Policía Federal. No hemos estado arriba de la Policía Federal, nosotros conformamos, creamos, pusimos en funcionamiento la Policía de Seguridad Aeroportuaria, al costadito, pero nunca fuimos la policía privilegiada del poder, ni siquiera dentro del marco del gobierno que la creó, excepto el compromiso activo de Néstor Kirchner en la conformación de esa fuerza, dándonos todo el poder político necesario para que lo hagamos. Pero en el conjunto de institucionalidad de la que formábamos parte, no era el modelo de la PCA un modelo, digamos, querido, porque justamente contrastaba con el modelo de la Policía Federal, en todo sentido. Pero además ahí, la verdad que, digamos, si miramos el dispositivo policial y de fuerza de seguridad a nivel federal vigente, y miramos solamente con el ejercicio de mirar la norma, la fecha de la ley de creación y la fecha de la última orgánica, la federal 43 se crea, 58 la última orgánica. La Gendarmería 38 se crea, 70, entre el 70 y el 72 ocurren 2 modificaciones orgánicas importantes. Y ahí quedó. La Prefectura 58 y ahí queda. Sí, 67 se le da 69, un formato, 69. Nuestro sistema político, este tema no le importa. Bueno, hagamos a la inversa. La única institución policial federal creada en democracia, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, nosotros diseñamos todo un sistema de análisis criminal, porque consideramos que el análisis criminal era fundamental para la planificación operacional y para la planificación institucional de la policía, porque las policías están para controlar el crimen. Y las tareas de las áreas de análisis criminal es dar cuenta de ese crimen para poder desarrollar las actividades transparentes. Digamos, el sistema y el dispositivo de análisis criminal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria fue creado, fue protocolizado y sus definiciones fundamentales están plasmadas en el decreto orgánico que en el año 2008 firma la presidenta Cristina Fernández. Y que es la primera vez que una policía federal establece toda su estructura de análisis criminal, no solamente vinculado al sistema de planificación operacional de la policía, sino de carácter público, en un decreto que salió en el boletín oficial y que además ha pasado desapercibido como un modelo a seguir, no porque lo hayamos hecho nosotros, sino porque lo hizo la democracia. Porque nosotros teníamos un mandato por parte de un presidente, Néstor Kirchner, después continuado por la presidenta Cristina Fernández, se lo destaqué hace muy poquito tiempo a ella, de que ese fue un hito desde el punto de vista institucional. El segundo también lo protagonizamos, nos tocó hacerlo a nosotros, Nico fue también un actor clave de eso, que es el diseño del decreto 1311, que en su momento el interventor Parrilli, que es quien nos había convocado para ese trabajo, en el marco de la CIDE, después Agencia Federal de Inteligencia, nosotros diseñamos todo un sistema de inteligencia público. Era la primera vez en la Argentina que aparecía en el boletín oficial un decreto que tenía anexos de 400 páginas donde protocolizábamos y reglábamos todo lo que era la vida institucional de la AFI, su estructura orgánica, su doctrina, sus plexos profesionales, las carreras del personal de inteligencia, de seguridad, de apoyo, todo lo que era la regulación de gastos, digamos, públicos y reservados del organismo, vale decir, la eficacia de un servicio de informaciones y de inteligencia en democracia no requiere del secreto institucional. En todo caso, alguna que otra operación debe ser reservada, pero la institucionalidad tiene que ser pública, como en todos los países desarrollados, y muy controladas. No podemos convivir en la Argentina con una Stasi de la Policía Federal Argentina hasta el día de hoy, ante el silencio impúdico de la clase política argentina, entre ellos de los dirigentes peronistas que han gobernado nuestro país. Tenemos que
hacer una profunda autocrítica al respecto, pero hay también antecedentes, hay de alguna manera quiebres en ese oscurantismo de la política argentina, como fue la Policía de Seguridad Aeroportuaria, ese decreto al que estoy haciendo referencia, en donde se establece todo lo que es la labor de inteligencia criminal de manera pública. Y está nomenclado, está allí. Y eso también tiene que ser supervisado de alguna manera y puesto justamente en el tapete para contrastar con la Stasi de la Policía Federal. ¿No, Nico? Sí, yo creo que la tensión entre las cuestiones de seguridad y lo secreto y lo público siempre va a estar. Ahora, digamos, siempre hay una suerte de déjà vu de che, y esto mejor, ¿por qué no lo ponemos secreto? Para no tener ningún problema. Y la verdad que, bueno, lo que acabas de describir, en la estructura de inteligencia criminal de la Policía de Seguridad Portuaria o la estructura orgánica de la AFI, ¿por qué tiene que ser secreta? ¿Cuál es la justificación? De hecho, la PCA no es secreto. No, por eso. Es público. Es público, es la primera y la única vez que se hizo en Argentina. Nico, ¿por qué se le llama pluma a los plumas? Si antes se le decían halcones. Nos había quedado pendiente del encuentro anterior. Cuento una anécdota personal y después cuento lo poco que se sabe y por qué le puse así a la tesis. En alguna experiencia en alguna experiencia institucional en la que yo formé parte de tu equipo, me tocó compartir un espacio diario con un viejo integrante de la Guardia de Infantería de la Policía Federal. Que ya estaba retirado de la Federal y estaba trabajando en un organismo de inteligencia. Estaba retirado. Y ya a mí ya me estaba picando el bichito esto de los plumas. Creo que ya estaba la idea de, bueno, che, ¿por qué no lo haces una tesis? Y la provocación va, provocación viene con, dale, ponete a escribir. Y un día conversando con esta persona le digo, che, ¿qué sabes de los plumas, vos que fuiste federal? El tipo me dijo, Nico, no te confundas. Antes eran halcones. No digas pluma. Si decís pluma es un término muy reciente. El cuerpo que era secreto y sobre el que la verdad que no te puedo contar mucho porque en infantería no sabíamos nada de esto, se llamaban halcones. Bueno, quedó ahí la anécdota y me quedó como la duda de halcones, plumas, bueno, tenía algo que ver. Después Yossi, José Pérez, en el libro de Lewin y Leutsky, da una explicación que medio que cierra con esta anécdota personal, que es, originalmente se les llamaba halcones. De hecho, la primera vez que un integrante de la Federal habla públicamente sobre la existencia del cuerpo, no dice el cuerpo de informaciones, dice los halcones. Esto es en el año 81, en Ginebra, el japonés Martínez, por miedo a que lo maten, le escribe una carta a Cortázar diciéndole, yo formé parte de la desaparición de Haroldo Conti, te puedo dar información. Y bueno, Cortázar ya estaba muy enfermo, habló con su abogado, mandó a su abogado Matarolo a tratar de hablar con él. Rodolfo, un querido compañero. Matarolo no pudo entrar a Suiza por la neutralidad, por estos temas y qué sé yo. Martínez terminó dando un testimonio que terminó en un documento, digamos, de una asociación sin fines de lucro de organismos de derechos humanos, y ahí en varias ocasiones hace referencia a los halcones. Lo que dice Pérez es Osinde, quien le eleva el proyecto de creación de este escalafón secreto a Perón en el 50, era fanático de los pájaros, era afecto a la cetrería. En su despacho, el tipo despachaba con los integrantes del cuerpo de informaciones con un halcón arriba del escritorio. Un halcón vivo. Y mientras lo acariciaba, les decía a sus subordinados, ustedes son mis halcones, son mis ojos en el territorio, ustedes son mis halcones. Gente loca. Como así se los empezó a conocer. Como la preponderancia institucional y, bueno, la fortaleza de un dispositivo secreto, la fortaleza, impunidad, digamos, todo lo que da un cuerpo secreto les debe haber dado una preponderancia institucional en la calle, se les empezó a llamar halcones. Eso generó un recelo muy grande
en democracia, con el advenimiento de la democracia en el 83, y se los dejó de llamar halcones y se los empezó a llamar plumas, porque de todo el poder que tuvieron cuando eran halcones, ahora solo quedan las plumas. Y ahí un poco... Por la devaluación, digamos, sí, de institucional que se sentía internamente que habían sufrido. Uh-huh. Y ahí un poco la explicación de por qué plumas y plumas hoy, halcones ayer. Interesante, Nico. Bueno, muchas gracias por todos estos aportes. El valor que tiene todo lo que hemos trabajado en estos 2 episodios aquí pone en tela de juicio, como lo hemos destacado a lo largo de estos 2 programas, no tanto la institucionalidad policial que le ha dado forma y operacionalización a esto, sino particularmente a partir del advenimiento democrático, la incapacidad de la democracia argentina para tomar cuenta de estos asuntos, ponerlos como agenda de una revisión histórica, institucional, pero también de un proceso de reforma muy fuerte, porque esto vulnera y pone en tela de juicio la vigencia democrática en términos generales. Si fuese cierto lo que José Pérez y Ossi señala de que gran parte de su labor generó una serie de informes que dieron cuenta o alentaron, según su interpretación, la posibilidad del atentado, la planificación del atentado contra el edificio de la AMIA, estamos frente a un evento grave producido en democracia. Pero si no fuese cierto eso, también, digamos, estamos conviviendo con un servicio ilegal de la Policía Federal que, aunque se pretenda encubrir con cierto manto de legalidad, todos sabemos que no es así, que es ilegal, porque esas infiltraciones no tienen ningún tipo de convalidación judicial, no están dentro de lo que es, digamos, las normas procesales de investigación de delitos, etcétera, etcétera, y están ahí. Y aparte, el grueso de esta información y la lógica de este conjunto de dispositivos persigue la obtención de información con un enorme valor de carácter político institucional. Esto es espionaje político. Entonces, acá está uno de las deudas pendientes de la democracia argentina más importantes, y yo aliento a que compañeros y compañeras, no tengo la esperanza que la derecha trabaje estos temas, aunque hay ciertos sectores de la derecha democrática que se sienten incómodos con estas cuestiones. Aliento a compañeros, compañeras y también legisladores democráticos que no se sienten cómodos con esto, a que aborden esta cuestión. Para eso está la Comisión de Seguimiento de Organismos y Actividades de Inteligencia, la Comisión Bicameral en el Congreso Nacional, y trabajemos estas cuestiones para poder dar una vuelta de página importante. Eso no nos va a eximir de la responsabilidad de revisar hacia atrás todo lo que pasó judicialmente y tratar de deslindar responsabilidades. Creo que hay muchísimas cosas para seguir investigando del pasado escabroso de la última dictadura, aunque muchos pretendan acabar con eso y algunos otros reconozcan o digan, indiquen de que ya más información no se puede sacar. Eso es mentira. Hay mucho más para indagar, sino que también tenemos el deber dentro de la democracia argentina y particularmente las universidades y las universidades públicas que hacen investigación científica a indagar sobre esto. Por eso el enorme valor del trabajo de Nico, su tesis de maestría en la Universidad Nacional General San Martín, la Universidad de San Martín, que cobijó este trabajo, que tuve el honor de dirigir, pero que él ha hecho un trabajo encomiable, que va a continuar con el mismo y que es un deber de todos nosotros dar cuenta de esto. Tenemos un compromiso con Nico, que es hacer un poco la historia institucional de las policías en la Argentina. Por un lado, en la Universidad Nacional de Quilmes iniciaremos el año próximo una labor de indagación desde el campo de las ciencias sociales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Y por otro lado lo haremos con Nico, tenemos el compromiso de hacerlo, de la Policía Federal Argentina. Una historia institucional, pero una historia institucional vista con estos códigos, con estos objetivos, dar cuenta de estas cosas. Muchísimas gracias, será hasta nuestro próximo encuentro la semana próxima.